¿Por qué? ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué las gentes, como polvo arrastrado por el viento, se levantan contra el cielo? ¿Qué locura los posee? ¿Qué sueño los seduce? ¿Para qué maquinen contra el Eterno? Se reúnen, sí, se agrupan en consejo. Sus mesas están llenas de mapas y promesas vacías. Los reyes se estrechan las manos, los príncipes levantan sus copas. Pero en su interior hay veneno. Dicen: rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quién es ese Dios que pretende gobernarnos desde el Monte Santo? ¿Quién es ese ungido que nos llame a rendición? Ah, humanidad insensata. Como barro desafiante frente al alfarero. Como hilos de humo que quieren detener al sol. Desde los cielos. Desde el trono antiguo. El que habita la eternidad. Ríe. Su risa no es burla ligera. Es el eco del juicio que ha de venir. Es la voz de la eternidad burlándose de la rebelión efímera. Él se burlará de ellos. Sí, les hablará en su furor. Los confundirá con el temblor de su ira. Porque Él ha establecido un rey. No un rey como los de la tierra. No un monarca con corona de oro fundido. Sino un rey con corona de justicia. Entronado no en mármol, sino en el fuego del cielo. He puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Y ahora, escucha. El decreto eterno se revela. No fue pronunciado en la plaza ni escrito en los libros de hombres, sino en el seno del Eterno. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Hijo. El ungido. El esperado desde los días antiguos. Desde antes que el mundo fuese. A Él se le entregan las naciones como herencia. A Él los confines de la tierra como posesión. Con vara de hierro las quebrantará. Como vaso de alfarero las desmenuzará. No con crueldad, sino con justicia. No con vanagloria, sino con la autoridad que le fue dada desde la eternidad. Por tanto, oh reyes, oh líderes de este mundo, sed sabios. Y vosotros, jueces de la tierra, recibid amonestación. Servid al Señor con temor. Alegraos con temblor. Sí, con temblor. Besad al Hijo. No con labios fingidos, ni con corazón dividido. Besadlo como se besa la mano del justo juez. Como se besa el anillo de la gracia. Como se besa al Rey que puede perdonar. No sea que se enoje y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda de pronto. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y el Altísimo habló otra vez desde su trono. Su voz no se repite, pero resuena eternamente. No hay eco en el cielo, pero hay reverberación en la tierra. Cada palabra que sale de su boca atraviesa los siglos. Yo he puesto a mi Rey. No uno elegido por votos ni por linaje de hombres. No uno que conquista por espada o astucia, sino uno nacido del corazón del Eterno. Uno engendrado, no creado. Uno igual al Padre, y sin embargo enviado. Y el Hijo se levanta, no por ambición, sino porque es su herencia. El monte Sión lo espera como un trono de justicia. No como un lugar geográfico, sino como la manifestación del gobierno de Dios entre los hombres. La tierra es suya. No por conquista, sino por derecho. Las naciones le pertenecen, no por imposición, sino porque fueron formadas por su palabra. Y aún así, se rebelan. ¿No lo sabían? ¿No les fue enseñado por los sabios antiguos? ¿Por los profetas que caminaban entre zarzas y truenos? Las naciones se entregan a la confusión. Hablan lenguas distintas, pero su rebelión es la misma. Construyen torres, erigen ídolos. Escriben constituciones sin Dios. Declaran su independencia del cielo.
como si el barro pudiera independizarse del alfarero, como si la criatura pudiera enseñarle al Creador. Y el Eterno observa, no desde la distancia, sino desde la altura. Pídeme, dice el Padre al Hijo, y te daré por herencia las naciones. ¡Qué misterio tan profundo! El que lo creó todo pide. ¿Quién es este Hijo que puede pedirle al Padre las naciones y recibirlas como herencia? ¿Quién es este que puede pedir la totalidad de la tierra como posesión eterna? Es el ungido, el Cristo, el Verbo hecho carne, y con vara de hierro regirá, no con violencia, sino con autoridad, no con destrucción, sino con restauración. Pero a los que se opongan, los quebrantará, como el alfarero que rompe el vaso defectuoso, no por ira irracional, sino por la perfección de su arte. ¿Dónde estás, hombre orgulloso, cuando el Hijo camina? ¿Dónde te esconderás cuando el sol de justicia se levante con resplandor? ¿Podrás cubrirte con tus logros? ¿Protegerte con tus títulos? ¿Ocultarte en tu ciencia, en tu dinero, en tu gloria? No hay sombra donde puedas huir, porque el que viene no viene solo como cordero, sino como león. Y sin embargo, su voz aún llama. Aún hoy, su decreto es proclamado por toda la tierra. Aún hoy, las trompetas no han sonado del todo. Aún hay tiempo. Oh reyes, oh presidentes, jueces, ministros. Escuchad. Antes que vuestras coronas caigan, antes que vuestros palacios se conviertan en polvo, antes que la memoria de vuestro poder se disuelva como humo, atended. Sed sabios. El principio de la sabiduría no es la estrategia, no es la retórica, ni la fuerza militar, ni la economía. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ese temor no es terror paralizante, sino reverencia vivificante. No es miedo de castigo, sino asombro ante la santidad. Y vosotros, jueces de la tierra, que escribís las leyes, que interpretáis los decretos, que levantáis o derribáis a los hombres con una firma, a vosotros se os dice, recibid amonestación, no por amenaza, sino por misericordia. Porque hay uno mayor que vosotros, un juez que no necesita toga, ni estrado, ni martillo, un juez que ve los pensamientos más ocultos, que pesa las intenciones, que conoce la médula del alma. Servid al Señor con temor, no el temor del esclavo, sino del siervo que ama. Alegraos, con temblor. Sí, se puede temblar y alegrarse a la vez. Porque el gozo verdadero nace del reconocimiento de que Él reina y nosotros no. Y luego, viene la orden más tierna y más urgente. Besad al Hijo. No es un gesto político. No es un saludo cortesano. Es adoración. Es entrega. Es rendirse no como quien pierde, sino como quien por fin encuentra descanso. Besad al Hijo. Antes que su ira se encienda. Antes que la paciencia del cielo alcance su límite. Porque aunque Él es manso y humilde de corazón, también es fuego consumidor. Cuando su ira se encienda, no habrá quien la detenga. Será como río que lo arrasa todo, como viento que derriba los cedros, como espada que atraviesa los montes. Y entonces, solo entonces, se sabrá quién confió en Él, y quién se burló de su nombre. Pero, ¿bienaventurados son? Sí, bienaventurados todos los que en Él confían. No todos los que le entienden, ni todos los que le sirven, ni siquiera todos los que le predican, sino todos los que confían en Él, como el niño que se refugia en el abrazo del Padre.
como el soldado que se esconde tras el escudo, como el náufrago que se aferra a la roca. Confianza. Esa es la llave. Esa es la puerta. Esa es la gracia. Porque el Hijo, aunque es Rey, recibe a los humildes. Aunque es juez, abraza al quebrantado. Aunque es fuego, protege al que se rinde. El sol nace y se oculta. Las estaciones giran como una danza silenciosa. Y los imperios se levantan y caen. Pero la palabra del Altísimo permanece para siempre. Su decreto no está sujeto al calendario humano, ni a la memoria de los pueblos. Permanece fijo, como la estrella más antigua, como el monte más alto, como el trono más firme. El Hijo. Sí, el Hijo. No es simplemente una figura entre muchas. Es el centro, el alfa y la omega, la clave de la historia, el eje del universo visible e invisible. Y su autoridad no viene de votos, ni de consenso. No necesita ser aceptado para ser legítimo. No requiere que el hombre lo reciba, porque ya fue enviado por el Padre. La tierra puede ignorarlo, pero no lo puede detener. El mar puede rugir, pero no lo puede ahogar. El infierno puede rechinar sus dientes, pero no lo puede tocar. Él es el Hijo. Y todo fue hecho por medio de Él. Y para Él. ¿Quién puede mirarlo a los ojos sin temblar? ¿Quién puede escuchar su voz sin caer de rodillas? ¿Quién puede resistir su mirada sin ser atravesado? Aquel que vino como cordero, volverá como león. Aquel que lavó pies polvorientos, volverá con pies de bronce ardiente. Los tronos de la tierra son frágiles. Los ejércitos, limitados. Las coronas oxidan, pero su cetro es eterno. Y a pesar de eso, a pesar de su gloria insondable, el Hijo extiende su mano, no con juicio inmediato, sino con gracia anticipada, no con furia, sino con misericordia. Él llama. Su voz no es un trueno que aplasta, sino un susurro que atraviesa el alma. Ven, dice. Ven a mí. Tú que estás cansado de tus propias cadenas. Tú que te has rebelado y ahora tiemblas en el silencio. Ven. Porque aún hay tiempo. Porque aún la puerta no se ha cerrado. Porque aún el beso es posible. El beso que sella el pacto. El beso que no traiciona como Judas, sino que redime como el del hijo pródigo abrazado por su padre. Oh alma, alma que escucha estas palabras. ¿Sientes el temblor? No de condena, sino de gloria. ¿Sientes el susurro? No de miedo, sino de esperanza. Porque el Hijo no ha venido a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y sin embargo, no confundas su paciencia con debilidad. No creas que su amor cancela su justicia. Él es justo. Y todo acto, toda palabra, todo pensamiento, será pesado en su balanza. El mismo que perdona, es el que juzga. Y el mismo que juzga, es el que invita a confiar. Bienaventurados todos los que en él confían. Palabra pequeña. Confían, pero inmensa en su alcance. No dice los que no fallan, ni los que tienen todas las respuestas, ni los que son fuertes. No. Dice los que confían. La confianza es la puerta, es la llave, es el camino estrecho. Es el madero que nos sostiene en medio del naufragio. Y no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. El Hijo.
Aquel que fue engendrado en el día eterno. Aquel a quien el Padre entregó las naciones. Aquel que quebranta al orgulloso y levanta al humilde. ¿Y tú? ¿Confiarás? ¿O resistirás hasta el final, hasta que no quede más que juicio? Porque el decreto ha sido pronunciado. Y no será revocado. Ni el consejo humano lo cambiará. Ni la risa de los burladores lo silenciará. Ni el paso del tiempo lo desgastará. El decreto vive. Porque el Hijo vive. Y su reino no tendrá fin. Escucha, tierra. Escucha, oh humanidad que corre de aquí para allá. Que compra, vende, construye, destruye. Pero no se detiene a mirar al cielo. El cielo no está en silencio. Dios no está ausente. El trono no está vacío. Hay un decreto. Más antiguo que el mundo. Más firme que las leyes de la física. Más real que lo que tus manos pueden tocar. El decreto dice: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esto? ¿No ha existido siempre el Hijo? Sí. Y sin embargo, hay un día eterno donde se revela su propósito. Un día que no pertenece al calendario, pero que lo sostiene todo. Engendrado, no creado. Eterno, pero revelado en el tiempo. Divino, pero entregado al mundo. Santo, pero nacido entre los hombres. Oh misterio, que no puede ser medido por la mente finita. Oh decreto, que no se escribió en papiro, ni en piedra, sino en la eternidad. Y ese decreto lleva una promesa. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. ¿Qué promesa? Las naciones. No una, no algunas. Todas. Las tribus y los imperios. Las islas escondidas y las ciudades amuralladas. Las tierras áridas y los valles fértiles. Todo le pertenece al Hijo. No solo las fronteras, sino los corazones. No solo los territorios, sino las almas. Las naciones son su herencia. No como trofeo de conquista, sino como don de amor. Porque el Padre ama al Hijo. Y todo lo que el Padre tiene, lo ha puesto en manos del Hijo. Y tú, hombre moderno, hombre de ciencia, de letras, de política, ¿a quién perteneces? ¿Crees que perteneces a ti mismo? ¿Crees que puedes definir tu identidad fuera del decreto? ¿Crees que tu nación es obra de la casualidad? El mundo y sus habitantes le pertenecen al Hijo. Por eso dice: con vara de hierro las quebrantarás. ¿Qué significa esto? ¿Es tiranía? ¿Es opresión? No. Es justicia. Justicia sin corrupción. Justicia sin intereses escondidos. Justicia que no se vende. Que no se equivoca. Que no vacila. La vara de hierro no es símbolo de crueldad, sino de firmeza. Es el cetro del pastor que defiende su rebaño. Es el bastón del rey que gobierna con equidad. Es el brazo del juez que no acepta sobornos. Con esa vara, el Hijo pondrá fin a la rebelión. No para destruir, sino para limpiar. No por placer, sino por verdad. Y los que se opongan serán quebrantados. Como vasijas secas, como ídolos vacíos, como reinos construidos sobre arena. ¿Y tú? ¿Quieres resistir? ¿Quieres mantenerte en pie cuando Él venga con gloria y fuego? ¿O prefieres ser uno de los bienaventurados? Porque aún hay tiempo. Aún la gracia extiende su manto. Aún la vara puede ser báculo de consuelo, y no arma de juicio. Por eso dice: sed sabios, oh reyes. Oh reyes. Del pasado, del presente, del futuro.
gobernantes de pueblos y ciudades, dueños de empresas y sistemas, catedráticos, científicos, jueces, senadores. Sed sabios. No la sabiduría de este mundo, que cambia con cada siglo. No la sabiduría de moda, que brilla un momento y luego se apaga. Sed sabios con sabiduría eterna. La sabiduría que teme a Dios. La sabiduría que reconoce al Hijo. La sabiduría que se arrodilla antes de que sea tarde. Y vosotros, jueces de la tierra, recibid amonestación. No es un grito. Es una súplica. No es una amenaza. Es una advertencia misericordiosa. Aún pueden volverse. Aún pueden doblar la rodilla. Aún pueden besar al Hijo. Y tú, alma pequeña, que no reinas ni gobiernas, pero que tienes un corazón que decidir, también puedes inclinarte, también puedes servir con temor, también puedes alegrarte con temblor. Sí, porque el gozo más profundo nace del reconocimiento más sincero, cuando sabes quién eres y quién es Él, cuando dejas de luchar y simplemente confías, cuando tu alma se rinde y en esa rendición encuentra libertad, cuando besas al Hijo. Ese beso no es símbolo de derrota, sino de victoria. No es señal de esclavitud, sino de filiación. Es el beso del Hijo pródigo al pecho del Padre. Es el beso del pecador redimido. Es el beso de la esposa al amado. Es entrega. Es fe. Es descanso. Besad al Hijo. Sí, besadlo. No con hipocresía, como Judas. No con frialdad, como quienes saludan por costumbre. Besadlo con reverencia, con lágrimas en los ojos, con un corazón humillado, rendido, agradecido. Besad al Hijo, porque Él es digno. Digno no solo por lo que ha hecho, sino por lo que es. Antes de que obrara maravillas, antes de que hablara parábolas, antes de que hiciera milagros, ya era digno. Digno porque es el Hijo del Dios viviente, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, la palabra por la cual todo fue creado. Y aún así, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿No es este el misterio más profundo? El que creó los corazones fue rechazado por ellos. El que dio vida al mundo fue desechado por ese mismo mundo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves el milagro? El Hijo Eterno, el ungido que posee las naciones, invita a los rebeldes a ser hijos como Él, no como iguales en esencia, pero sí como adoptados por gracia, no como tronos paralelos, pero sí como coherederos en el reino. ¿Qué rey hace esto? ¿Qué monarca abre su palacio a los que conspiraron contra él? ¿Qué juez abraza al culpable antes de dictar sentencia? ¿Qué Dios muere por sus enemigos? Solo uno, el Hijo. Besad al Hijo. No mañana, no más tarde, no cuando tengas tiempo, no cuando termines tus proyectos, no cuando sientas que ya eres mejor. Besad al Hijo hoy, porque hoy es el día. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el momento del beso, de la rendición, de la restauración. Porque si no, si decides endurecer tu corazón, si cierras tus oídos, si cruzas los brazos ante la invitación, su ira se encenderá de pronto. Y no es ira caprichosa, ni descontrolada. Es la ira justa del Santo.
La reacción inevitable del fuego ante la impureza. El rugido del león cuando el rebaño es amenazado. La espada del rey cuando el enemigo ataca su reino. Oh alma, no juegues con esa ira. No la minimices. No digas, Dios es amor, y ya. Sí, Dios es amor. Pero su amor no niega su justicia. Su misericordia no anula su santidad. Su compasión no cancela su juicio. Él perdona. Sí. Pero no siempre. Llega un día en que la puerta se cierra. Como en los días de Noé. Como en Sodoma. Como en Jerusalén. La paciencia divina tiene un límite. Porque el decreto es firme. Y ese decreto no se romperá por tus excusas. Ni se suavizará por tus argumentos. Ni se diluirá con tus pensamientos filosóficos. El decreto dice: he puesto mi rey sobre Sión. No un rey democrático. No un líder que puedes aceptar o rechazar sin consecuencias. Es rey por decreto eterno. Y su gobierno es total. ¿Quieres reinar tú? ¿Quieres ser tu propio Dios? ¿Quieres decidir tu verdad, tu camino, tu vida? Puedes intentarlo. Pero terminarás quebrado como vasija sin forma. Como estatua sin fundamento. Como torre de Babel que no llega al cielo. Oh hombre, oh mujer. No fuiste hecho para gobernarte solo. No fuiste creado para decidir el bien y el mal por ti mismo. Fuiste hecho para adorar. Para obedecer. Para confiar. Para besar al Hijo. Y cuando lo haces. Cuando lo besas con fe. Con sinceridad. Con temor y gozo. Entonces eres bienaventurado. Y bienaventurado. Palabra antigua, olvidada por el mundo. Significa, feliz, completo, satisfecho, en paz, cubierto de gracia. Bienaventurados los que en Él confían. No en su propia justicia. No en sus fuerzas. No en su religión. No en su fama. En Él. El Hijo. El Mesías. El Cristo. El ungido. El Salvador. El Señor. El Rey de Reyes. Bienaventurados. No los poderosos. No los autosuficientes. No los que confían en su sabiduría. Ni en sus riquezas. Ni en sus logros. Bienaventurados. Los que en Él confían. Confían. Cuando todo parece incierto. Cuando los tronos tiemblan. Cuando las noticias traen miedo. Cuando el mundo se desmorona. Aún entonces. Confían. Porque su confianza no está en los sistemas. Ni en las circunstancias. Ni siquiera en ellos mismos. Está en Él. El Hijo. La fe no es optimismo. La fe no es ignorancia voluntaria. La fe no es pensamiento positivo. La fe es mirar al Hijo. Cuando todo lo demás se descompone. Es apoyarse en su decreto. Cuando la tierra tiembla. Es esconderse en su nombre. Cuando los enemigos rodean. Es esperar en su promesa. Cuando la noche parece interminable. El que confía. No necesita entenderlo todo. No necesita controlar cada resultado. No necesita demostrar nada. Solo necesita rendirse. Y confiar. Y esa confianza. No es pasiva. No es pereza disfrazada. No es resignación sin propósito. Es un ancla. Es una llama. Es un escudo. Confían. Los débiles. Los que lloran. Los que tropezaron y volvieron a levantarse. Los que han sido heridos por los hombres. Pero sanados por el Hijo. Confían. Los que besan su cetro. Los que no corren de su vara. Sino que descansan bajo su sombra.
Confían los que han visto que no hay otro nombre, que no hay otro trono, que no hay otro Salvador. Oh alma, ¿confías tú en Él? ¿O confías en tu intelecto? ¿En tu educación? ¿En tu habilidad de manipular? ¿De negociar? ¿De impresionar? ¿O te lanzas a sus pies? Como María lo hizo, derramando todo lo que tienes. ¿Porque sabes que solo Él lo merece? La confianza no se ve en lo que dices, sino en donde te arrodillas. ¿En qué voz obedeces? ¿En qué dirección caminas? La confianza es práctica, es diaria, es humilde, es total. Y solo los que confían en Él escapan de la ira venidera. Porque sí, la ira vendrá. El Salmo no la esconde, no la disimula con adornos, no la explica con eufemismos. La proclama con claridad. No sea que se enoje y perezcáis en el camino, cuando se inflame de pronto su ira. La ira del Hijo no es injusta, no es humana, no es impulsiva, es santa. Es ira que no nace del ego, sino del celo. Ira que no nace de la impaciencia, sino de la justicia perfecta. Ira que no busca destruir, sino restaurar la gloria del Padre. Cuando su ira se inflama, los arrogantes tiemblan, los ídolos caen, las mentiras se deshacen, los imperios se doblan. La historia lo ha demostrado. Babilonia cayó. Egipto cayó. Roma cayó. Y todo reino que se opone al decreto caerá. Pero los que confían permanecen, como árbol junto a corrientes de aguas, como monte que no se mueve, como lámpara encendida en la oscuridad. Y ese es el mensaje del Salmo. No es solo un juicio, es una invitación. No es solo un decreto, es un llamado. El cielo ha hablado. El Padre ha entronizado al Hijo. El Hijo ha extendido su mano. La voz ha resonado. Besad al Hijo. Y ahora, tú decides. No se trata de una emoción momentánea. No se trata de una ceremonia externa. Es una rendición del alma. Besad al Hijo. Con tu tiempo. Con tus decisiones. Con tus pensamientos. Con tus deseos. Con tus sueños. Besadlo con tus palabras. Con tus silencios. Con tus lágrimas. Con tu adoración. Y cuando lo hagas, cuando por fin lo hagas, descubrirás lo que significa ser bienaventurado. Descubrirás el descanso, la paz que no depende del entorno, la alegría que no se explica, la seguridad que no se puede comprar, el propósito que trasciende tu historia personal. Descubrirás que el decreto del Hijo no es una amenaza, sino una promesa gloriosa. Que Sión no es solo un monte, sino un trono eterno. Que el cetro no es solo vara de hierro, sino símbolo de redención. Que el beso no es señal de sumisión forzada, sino pacto de amor. Y entonces, vivirás, no como sombra, no como espectador, no como esclavo del mundo, sino como ciudadano del reino. Besad al Hijo, no por obligación, sino por revelación, no por miedo, sino por asombro. Asombro. Ese temblor sagrado que embarga el alma. Cuando uno contempla la majestad. Cuando entiendes quién es Él. No puedes sino rendirte. No puedes sino adorarlo. No puedes sino confiar. ¿Quién es Él? Es el Hijo. El que estuvo en el principio. El que era con Dios.
el que era Dios, por quien todo fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Verbo, la palabra viva, la voz que ordenó el caos, la luz que iluminó la oscuridad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero, el último, el autor de la vida, el juez de los vivos y los muertos. Y ese Hijo, ese glorioso Hijo, fue enviado, descendió, se hizo carne, habitó entre nosotros, y aunque tenía forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes sentir el peso de esta gloria? El Rey de Reyes, crucificado, el Santo de los siglos, rechazado por los suyos, el Hijo eterno, ensangrentado sobre la cruz. ¿Y por qué? Por amor, por justicia, por obediencia al decreto, porque solo Él podía cumplirlo. Solo Él podía reconciliar al hombre con Dios. Solo Él podía pagar el precio del pecado. Solo Él podía romper las cadenas del infierno. Y ahora, el decreto resuena más fuerte que nunca. He puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ese Rey ya no está en el pesebre. Ese Rey ya no está en la cruz. Ese Rey ya no está en la tumba. Él ha resucitado. Él ha ascendido. Él ha sido entronizado. Y espera. Sí, espera. El Padre ha dicho: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él reina, aunque el mundo no lo vea. Él gobierna, aunque los rebeldes lo ignoren. Él juzgará, aunque la paciencia aún sostenga la gracia. Pero llegará el día señalado, el día irreversible, el día del Hijo. Y ese día, las naciones se estremecerán. Los reyes lanzarán sus coronas. Los impíos correrán buscando refugio, pero no lo hallarán, porque el día de la gracia habrá pasado, y el decreto será ejecutado, en plenitud, en gloria, en justicia. Por eso, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. No mañana, no después. Hoy puedes besar al Hijo. Hoy puedes doblar tus rodillas. Hoy puedes entregar tu vida. Hoy puedes confiar. No esperes sentirlo. No esperes entenderlo todo. No esperes mejorar por ti mismo. Ven como estás. Ven quebrado. Ven cargado. Ven con tu culpa, con tus preguntas, con tu confusión. El Hijo no rechaza al que viene. El que viene a Él no será echado fuera. Porque Él no vino a condenar. Vino a salvar. Vino a buscar lo que se había perdido. Vino a rescatar al cautivo. A sanar al herido. A liberar al esclavo. Él es el ungido. Él es el Salvador. Él es el cumplimiento del decreto. Y tú puedes ser parte del reino, parte de la herencia, parte de los bienaventurados. Solo confía, solo ríndete, solo besa al Hijo. El decreto sigue firme, aunque los hombres lo olviden, aunque las naciones lo ignoren, aunque los poderosos lo desprecien. Dios no necesita recordatorios. Él no olvida lo que ha dicho. No se retracta. No cambia. No negocia. Su palabra es eterna. Más firme que los cimientos de la tierra. Más brillante que el sol.
más pura que el oro refinado. Y esa palabra dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No fue un accidente. No fue una improvisación celestial. Fue un decreto eterno. Una voluntad deliberada. Un acto divino que traspasa los siglos. Todo apunta al Hijo. Toda historia, toda nación, todo propósito verdadero encuentra su centro en Él. Y sin embargo, los pueblos se agitan. Los gobiernos planean. Los reinos de este mundo intentan aferrarse a su poder. Los hombres construyen sus torres, sus estructuras políticas, sus ideologías, sus fortalezas tecnológicas, sus religiones sin vida. Y todos dicen lo mismo: no queremos sus ligaduras. No queremos al ungido. No queremos que Él reine sobre nosotros. Así hablan, aunque no siempre con palabras. Lo dicen con leyes. Lo dicen con arte. Lo dicen con ciencia. Lo dicen con indiferencia. Y el cielo responde con risa. No porque el pecado sea ligero. No porque el dolor no importe. Sino porque la rebelión es ridícula ante el poder del Altísimo. ¿Quién puede alzarse contra el Creador? ¿Quién puede resistir al Soberano? ¿Quién puede derribar su decreto? La criatura se levanta contra su hacedor. El barro desafía al alfarero. La chispa intenta consumir al fuego. La ola pretende dominar al océano. O necedad de los hombres. Se aferran a sus coronas de cartón. Se envuelven en capas de humo. Se visten con gloria prestada, sin saber que están desnudos ante el Dios viviente. Pero el que está en los cielos reina, y su rey ya ha sido entronizado. He puesto mi rey sobre Sión. No lo pondrá. No lo está evaluando. Ya lo ha hecho. Ya está hecho. El decreto fue pronunciado. El trono está ocupado. La autoridad ha sido conferida. No por manos humanas. No por procesos legales. Sino por la voluntad del Padre. Y ese rey no será removido. No será destituido por revoluciones. No será derrocado por tratados. No será silenciado por argumentos. Él reinará. Reinará hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies. Reinará con justicia y verdad. Reinará con vara de hierro. Y con manos de misericordia para los que confían. Pero tú, ¿en qué reino estás? ¿Eres ciudadano del mundo? ¿O del reino eterno? Tu lealtad está en las banderas que se desgastan. ¿O en el estandarte que nunca cae? Porque todos los reinos humanos pasarán. Los imperios caerán. Los líderes morirán. Las ideologías serán olvidadas. Los monumentos se desmoronarán. Pero el reino del Hijo permanece. No tiene fin. No tiene sombra. No tiene grieta. Y ese reino te llama. No con fuerza bruta, sino con voz suave. No con imposición, sino con invitación. Te llama a rendirte, a confiar, a adorar. Te llama a besar al Hijo, no solo como Rey, sino como Redentor. Porque ese cetro que lleva es también una cruz. Esa corona que porta también fue de espinas. Ese trono donde se sienta también fue una tumba vacía. Él reina porque venció. Venció al pecado. Venció a la muerte. Venció al infierno. Venció a tu vergüenza. Y ahora extiende su mano para salvar, para sanar, para restaurar. ¿Lo ves? El decreto no es solo justicia.
Es gracia. No es solo fuego. Es luz. No es solo ley. Es evangelio. Pero no ignores la advertencia. No sea que se enoje. No porque sea volátil, sino porque es santo. No porque sea cruel, sino porque es justo. Y su justicia no dormirá para siempre. El día vendrá. Y será día de gloria para los que confiaron. Pero día de angustia para los que resistieron. Oh alma, no seas parte de los que perecen en el camino. No te aferres a lo que se desvanece. No abraces el polvo como si fuera diamante. No cambies la verdad por el aplauso del mundo. Ven. Aún hay tiempo. El decreto está vivo. El Hijo está presente. La gracia está abierta. Y la promesa sigue resonando. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. No algunos. No los perfectos. No los fuertes. No los entendidos. No los que nacieron en el lugar correcto. Ni los que tuvieron la mejor educación. Ni los que han logrado mantenerse limpios. Todos. Todos los que confían. Esa es la puerta. Esa es la condición. Esa es la línea que divide la muerte de la vida. El juicio de la gracia. La condenación de la esperanza. ¿Confías tú? No es solo decirlo. No es repetirlo. Es vivirlo. Es entregarte por completo. Confiar en el Hijo es soltar los ídolos. Romper con los pactos ocultos. Apagar las voces que te susurran independencia. Y rendirte ante la única voz que trae paz. Confiar es aceptar que no puedes salvarte a ti mismo. Es mirar la cruz y decir: ahí, en esa sangre, está mi justicia. Ahí, en ese sacrificio, está mi vida. Ahí, en esa entrega, está mi libertad. Porque fuera de Él, no hay refugio. No hay salvación. No hay paz duradera. Oh alma, ¿acaso no has probado ya todo lo demás? ¿No has buscado en la fama y encontrado vacío? ¿No has probado el placer y sentido amargura después? ¿No has tenido poder y descubierto que no puedes salvarte del temor? ¿No has leído todos los libros, seguido todos los consejos? ¿Y aún así sientes que algo falta? Lo que falta es confianza. Confianza en el Hijo. No como un personaje religioso. No como un profeta más. No como un buen maestro. Sino como lo que realmente es. El ungido. El Rey eterno. El Salvador del alma. El juez de vivos y muertos. El Hijo glorioso del Padre. Él es la roca. Y los que confían en Él no serán jamás avergonzados. Puede que el mundo se ría. Puede que te digan fanático. Puede que pierdas posición, reconocimiento o incluso familia. Pero no perderás lo que es eterno. Y ganarás lo que nunca puede ser robado. La confianza no es una moneda que se lanza al azar. Es un acto deliberado del corazón. Es un pacto secreto y visible. Es una alianza que atraviesa los siglos. Cuando confías en el Hijo, te unes a una multitud incontable. A los patriarcas que lo esperaron. A los profetas que lo anunciaron. A los apóstoles que murieron por proclamarlo. A los mártires que lo abrazaron hasta el último aliento. A los sencillos que, en su silencio, vivieron bajo su gobierno con gozo inquebrantable. ¿Te unirás tú? Porque el decreto no ha cambiado. El mundo cambia. Las culturas evolucionan. Las ideologías se transforman. Pero el decreto permanece. Dios ha hablado. Ha establecido a su Hijo como Rey. Y no hay otro nombre. No hay alternativa. No hay plan B.
No hay versión modificada para quien no quiere rendirse. Es el Hijo o nada. Y el Hijo no es un dictador. No es un tirano. No gobierna con capricho ni crueldad. Gobierna con amor. Con verdad. Con firmeza. Con sabiduría perfecta. Por eso el cielo lo honra. Por eso los ángeles lo adoran. Por eso el infierno tiembla ante su nombre. Por eso los redimidos cantan y nunca se cansan. Por eso los humildes descansan. Y los que lloran son consolados. Y los quebrados son restaurados. Porque Él reina. Y reina como ningún otro. Él es Rey. De corazones. De naciones. De eras. De dimensiones. Y su reino no tendrá fin. ¿No es este el mensaje del Salmo 2? Un canto eterno. Una advertencia urgente. Una invitación gloriosa. Una proclamación firme. No es un susurro humano. Es un grito del cielo. Una voz que cruza los siglos. Que traspasa culturas. Que penetra corazones. Y esa voz, hoy, te llama. Besad al Hijo. No lo ignores. No lo pospongas. No lo sustituyas por rituales vacíos. No lo ocultes bajo teología sin vida. Bésalo. Con sinceridad. Con gratitud. Con urgencia. Con gozo. Porque Él, el Hijo, el centro del decreto, el que fue entronizado sobre Sión, Él es el todo. Y bienaventurados. Sí, profundamente bienaventurados. Eternamente seguros. Gozosamente llenos. Son todos los que en Él confían. El decreto sigue resonando. No ha sido silenciado por el paso del tiempo. No ha sido diluido por la historia. No ha sido anulado por la indiferencia de los hombres. Permanece. Firme. Sagrado. Intocable. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y toda la creación lo sabe. El cielo lo proclama. El firmamento lo repite. Las aguas lo susurran. Los montes lo reflejan. Los vientos lo llevan de un rincón a otro. El decreto no es letra muerta. Es fuego vivo. Es río que no se detiene. Es palabra que no regresa vacía. Y llegará el día. Sí, llegará. Cuando todo ojo lo verá. El que fue despreciado. El que fue escupido. El que fue coronado con espinas. Volverá coronado de gloria. Ya no montado sobre un pollino humilde, sino cabalgando sobre las nubes. Ya no con sandalias polvorientas, sino con pies como bronce bruñido. Ya no callado ante sus acusadores, sino con voz como estruendo de muchas aguas. Y entonces, los reyes de la tierra, los príncipes, los poderosos, los arrogantes, los sabios de este siglo, caerán de rodillas. Y no será por devoción voluntaria, sino por el peso de su gloria, por la evidencia incontestable de su majestad. Toda lengua confesará, no por presión externa, sino por imposibilidad de negarlo. Jesucristo es el Señor. El decreto será visible, no solo proclamado, manifestado, encarnado en juicio y en poder, en luz y en fuego, en justicia y en victoria. ¿Y tú? ¿Dónde estarás en ese día? ¿Entre los que confiaron y por eso le verán con gozo? ¿O entre los que resistieron y clamarán que las montañas los cubran? Hoy es el día de la decisión. Hoy es el tiempo de besar al Hijo. Hoy es la hora de confiar. No cuando los cielos se abran, sino ahora, en la fe. Porque la fe es la llave.
Fe en el decreto. Fe en el Hijo. Fe en su sacrificio. Fe en su resurrección. Fe en su gobierno. Fe en su retorno. Y esa fe no es un acto emocional. Es una convicción profunda. Es una rendición sin condiciones. Es el abandono del yo. Y el abrazo del reino. Es vivir sabiendo que no te perteneces. Que has sido comprado. Que tu nombre está escrito en otro libro. En otro idioma. En otra eternidad. Y que ya no eres tú quien gobierna tu vida, sino Él. El Rey. El Hijo. El que recibió las naciones por herencia. ¿Y qué significa esto? Significa que no hay rincón de este mundo donde su reino no se extienda. No hay cultura, ni idioma, ni etnia, ni ideología que escape al decreto. Las naciones son suyas. Los pueblos son suyos. Los presidentes gobiernan por un tiempo, pero Él reina por siempre. Los imperios tienen fecha de vencimiento, pero su reino es eterno. Los sistemas políticos van y vienen, pero su justicia no cambia. Y tú, Iglesia. Sí, tú, pueblo llamado por su nombre. ¿Estás proclamando este decreto? ¿O lo has escondido bajo el miedo? ¿Bajo la comodidad? ¿Bajo el conformismo? El mundo no necesita más discursos. Necesita la voz del decreto. Necesita el eco de Sión. Necesita el testimonio del Hijo. Porque aún hay naciones que no le han besado. Aún hay tribus que no han oído su nombre. Aún hay corazones que no han sido conquistados. No por la fuerza, sino por la gracia. Por eso seguimos proclamando. Por eso seguimos cantando. Por eso seguimos confiando. Porque sabemos que lo que ha sido decretado se cumplirá. Y nada lo podrá detener. No las guerras. No las ideologías. No las persecuciones. No las dudas. No el infierno mismo. Porque el decreto fue pronunciado por el Altísimo. Y el Altísimo no miente. No se arrepiente. No cambia de parecer. Yo he puesto a mi rey sobre Sión. No lo ha puesto el pueblo. No lo ha puesto una mayoría. No lo ha puesto un comité. Lo ha puesto el Padre. Y Sión, el Monte Santo, no es solo geografía. Es el símbolo del gobierno eterno. Del trono de justicia. Del lugar donde cielo y tierra se encuentran. Desde Sión sale la ley. Desde Sión brota la salvación. Desde Sión resplandece la luz. Y desde ese monte, el Hijo reinará, hasta que la tierra se llene del conocimiento del Señor. Como las aguas cubren el mar. Ese día llegará. Y cuando llegue, todo lo oculto será revelado. Todo lo falso será expuesto. Todo lo injusto será juzgado. Todo lo santo será vindicado. Y los que en él confiaron, resplandecerán como el sol. Y los que lo besaron, serán levantados como hijos. Y los que lo siguieron, reinarán con él. Y entonces, cuando todo se haya cumplido, cuando el reloj de la historia llegue a su último segundo, cuando el cielo se rasgue como un velo, y el Rey se manifieste en majestad, entonces el decreto será visto con ojos eternos. Y nadie podrá decir, no lo supe. Nadie podrá afirmar, nadie me lo advirtió. Nadie podrá esconderse detrás de excusas. El decreto fue claro desde el principio. No fue murmullo. Fue trueno. Fue trompeta. Fue voz sobre muchas aguas. Tú eres mi Hijo. Palabra eterna. Confesión universal. Verdad inquebrantable.
Y los que lo besaron, los que confiaron, los que se rindieron, se reunirán alrededor del trono. De toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, vestidos de blanco, con palmas en las manos, con cánticos en los labios, con gratitud en el corazón. Y no recordarán sus culpas, no llorarán sus derrotas, no temerán su pasado. Porque el Hijo habrá limpiado todo con su sangre. Y le dirán: digno eres, Cordero inmolado, porque con tu sangre compraste para Dios gente de toda lengua, pueblo y nación. Y el cielo entero resonará. Los ángeles harán silencio. Los ancianos se postrarán. Y el universo quedará centrado en una sola figura. El Hijo. El León de Judá. El Siervo exaltado. El Rey entronizado. El Verbo hecho carne. El Juez fiel. El Esposo victorioso. El Hijo amado. Y su rostro será como el sol cuando brilla en su fuerza. Y su voz como cascadas de gloria. Y su mirada como fuego que consume toda falsedad. Y revela toda belleza. Y tú, alma que escucha, ¿dónde estarás? ¿Estarás entre los redimidos? ¿Entre los que confesaron su nombre antes del fin? ¿Entre los que besaron al Hijo cuando aún era tiempo? ¿O estarás entre los que se escondieron? Los que resistieron. Los que amaron más las tinieblas que la luz. Los que prefirieron un reino propio antes que entrar al reino eterno. Hoy aún puedes decidir. Sí, aún hoy. El decreto sigue proclamándose. La gracia aún llama. La cruz aún está vacía. La tumba aún está abierta. El trono aún invita. Besad al Hijo. Bésalo con tu fe. Con tu obediencia. Con tu adoración. Con tu consagración. Con tu vida entera. Y cuando lo hagas, cuando le entregues lo que eres, descubrirás que el decreto que parecía duro era el camino al descanso, que el cetro que temías es báculo que consuela, que la corona que parecía distante es símbolo de adopción, que el juicio que merecías fue cargado sobre él, y que la ira que evitaste fue recibida por amor. Así terminará la historia. No con caos, ni con vacío, ni con indiferencia. Terminará con una voz. La voz del Hijo, llamando a los suyos, reuniendo a su pueblo, manifestando su decreto. Bienaventurados todos los que en mí confiaron. Y la eternidad comenzará. Y no habrá noche. Y no habrá llanto. Y no habrá muerte. Solo Él. Y su pueblo. Para siempre. Porque el decreto no fue una amenaza. Fue una promesa. Fue un pacto. Fue una historia de amor eterno. Entre un padre que da. Un hijo que obedece. Y un pueblo que cree.